empezar van a tocar Candela y Rosalía, de primero de la ESO, van a tocar la canción de La Bella y la Bestia, con el piano, ambas a 4 manos. Un aplauso para ellos, por favor. Un grupo de niñas de primero de la ESO que se llaman Naila, Candela, María, Violeta y Malena, y van a bailar la canción Sax, así que un aplauso para ellas.
cuarto B. Con una actuación de Samuel, nuestro presentador, que va a tocar con el violín una muñeira a Pontebora, y le va a acompañar Manuel con la pandereta. Andrea, de tercero de la ESO, y va a tocar River Falls in You, de Yoruba.
de Leonard Cohen, que seguramente conocéis.
están las noticias de hoy en día. Yo hoy por la mañana me levanté y dije yo, oh, el periódico. Más que nada porque se me quedó sin batería el móvil y no era plan, ¿no? Esto que cojo el periódico y me pongo a leer y podéis llegar a flipar lo que se puede leer en La Voz de Galicia, ¿eh? O sea, La Voz de Galicia es lo que viene a ser Estopa en 2005, más o menos. O sea, para los que no lo conocéis, La Voz de Galicia es un periódico que tiene unas noticias tales como: detienen al equipo A por facturar en B. Vale, a ver, no, ahora en serio, ¿vale? Hombre con problemas de estatura denuncia al gobierno por no alcanzar las barras altas del Vitrasa. Se quejan de los recortes. Pobre. Pero también podemos encontrar cosas como: se cae un hombre del gallinero al patio de butacas de un teatro y le hacen pagar la diferencia de la entrada. ¿Cómo estamos en este país? Madre mía. Bueno, a ver, para no aburriros, de vez en cuando os leo algún anuncio, que es algo muy gracioso últimamente. La publicidad de hoy en día es la hostia. Galletas Angulo. ¿Las has probado? Galletas Angulo. Las galletas que te entran por la boca. Y te salen por 2 euros el paquete. ¿Qué estáis pensando ya, Hasta luego. Bueno, mira, otro anuncio. Aquí la mayoría, el que más, el que menos, tiene gafas, lentillas, etc. A ver, óptica Esquerra. Vista cansada, le ponemos un sofá en las monturas. Problemas de visión al conducir, le graduamos la luna del coche. Óptica Esquerra. Si no queda bien, le regalamos el bastón y el perro. Bueno, gente más. Ojo, ay, que se me desmonta el periódico, tío. Ahí está. A ver, las esquelas. Ah, no, coño, las esquelas no. Desde aquí es fuerte pésame a don José Benito Peronista. A ver, oh, esta me interesa, mira, esta me interesa. Nueva llegada de animales al zoo de Vigo. 2 elefantas, una de limón y otra naranja. Esto personalmente me gusta. Una cebra que no pasa, pero un camello que sí. Un mono en estéreo. Y una serpiente que no juega en las escaleras. Esto no lo he entendido. Bueno, venga, os cuento ahí un chistaco, porque si no, esto se me empieza a hacer aburrido. A ver, esto es una pareja y de repente le dice: quítate la falda, quítate la camiseta, quítate el sujetador, quítate las bragas. Joder, Manolo, para de ponerte mi ropa ya, coño. A ver, esto es una mujer que muere por 2 puñaladas en Gran Canaria. Y todos conocéis aquí al famoso presentador. ¿Algún presentador? General. No, de las noticias, hombre. Matías Prats, nos vale. Sabéis que tiene mucha chispa el hombre, ¿no? Es el hombre capaz de decir: tiene más mechero que una chispa. ¿No? Haz todo un disco, por favor. Vale, bueno, ahora en serio. Este hombre es capaz, literal, podéis buscarlo en YouTube, de que muere una mujer en Gran Canaria y es capaz de soltar: son las 2 menos cuarto, una menos en Canarias. Jurado, podéis buscarlo. Es capaz de soltar que un hombre con problemas de enanismo va al cine y muere atropellado por un tráiler. Por lo visto... No. Ya me entendiste. ¿Tengo que cortar ya? ¿Tengo que cortar ya?
¿Estáis seguros? A ver, vamos a ver. Vale, ahora... Oh, mira, esta noticia me recuerda a algo que nos pasa a todos, en verdad. Habla de los traumas que nos crea la sociedad cuando somos mayores, o sea, cuando nos hacemos mayores. ¿Cuándo os dais cuenta de que sois mayores? Exacto, en Navidades, ese primer año en el que tú vas a por los regalos, sabiendo que tus padres son Papá Noel, y te esperas una Play 4, pero de repente no es una Play 4, son unos calzoncillos envueltos en una caja grande, mismo tamaño de la Play 4. ¿Tú sabes lo que es jugar con los sentimientos de un niño? Yo quiero a mi madre, pero eso no se le hace a nadie. O bueno, el mítico regalo que te hace tu tía. Lo abres pensando que será algo divertido y es una centrifugadora manual. Y te dice con la mejor sonrisa del mundo: es para cuando te independices. Joder, ¿ya me quieres echar de tu casa? Joder, desde luego, la gente... No, pero a ver, a pensar, ¿cuál es el regalo que más os molesta que os hagan? Es el regalo que lo abrís y decís, gracias. Eso que vais y de repente os lo da la persona en mano y os quedáis en plan, ¡oh, qué bonito, gracias! La misma talla y todo. Gracias, gracias. Gracias por el regalo. O esto que tu abuela te regala ese mítico jersey. Que sabéis que no hizo ella, esa mujer fue a la mercería de al lado, lo compró y dijo: este no pica lo suficiente, dame otro. Y esto que te lo pones por cumplir, claro, obviamente te dice tu madre: no, es que no le vas a hacer el feo a tu abuela. Vale, te pones el jersey. Vale, en caso de atentado terrorista, todos salir por la puerta, mano derecha, Nada, tranquilos, solo fue un globo. Vale, solo fue un globo. Pues ya me perdí. Cierto. ¿Nunca les pasó esto de que, pues oye, claro, tu madre te dice: no te vas a hacer el feo, y te pones el jersey delante de tu abuela, y es como que le quieres poner una sonrisa, en plan: abuela, te quiero, me haces la comida, me alimentas, gracias, te amo. Pero por dentro estás pensando, ¿sabes? Tú en verdad ves una etiqueta, pero eso no es una etiqueta, eso es una corona de espinas alrededor de todo el cuerpo. No es normal, no es normal. Te la quieres quitar y es como, te quedan ahí los rastrojos de la etiqueta, esto que te la pones y te rasga toda la espalda. Y por un momento te sientes como participante de 50 sombras de Grey, esto de... Oh. Bueno, pues... sin más dilación, creo que os tengo que dejar con el maravilloso musical de Mamma Mía, por unos compañeros que trabajaron muchísimo. Y bueno, un fuerte aplauso, fuerte.
canciones. ¿Cómo estar sin ellas? Decidme cómo reír, cómo sentir. Si no hay canción no se puede vivir. Por eso, gracias por dejarme los versos que hay en mí. Pero bueno, ¿qué están haciendo estos aquí? Queremos que se queden, ¿verdad, chicas?
soy